Señorías, señora Fernández, pierda toda esperanza de que este Gobierno vaya a ejecutar nada que tenga que ver con un plan en función de las directrices que usted pone aquí. Es más, yo voy a decirle una cosa. Por un lado, lo que está sucediendo con la Universidad Juan Carlos I y, por otro lado, con los ERE de Andalucía, lo que ponen de manifiesto es la burbuja educativa y formativa que ha habido en España, en donde los intermediarios se convirtieron en el objetivo final de millones de euros procedentes de Europa para la formación. Mire, nosotros vamos a apoyar la moción que usted presenta, aunque repito que es un poquitín, a nuestro juicio, un poquitín inútil. Cuando uno coge las directivas europeas, ¿qué ve? Ve dos cosas. Primero, España desde hace 30 años tiene un paro estructural. Nosotros deberíamos haber sido campeones en innovación en políticas activas de empleo, porque hemos dedicado recursos ingentes y porque además en el desempleo tenemos un problema gravísimo. ¿Cuál es el resultado? Usted ha dado los datos. Miren, este tema, que además seguramente cobrará un protagonismo mayor en esta Cámara los próximos meses, es un problema de gran calado y quinta esencia muchos de los males en los cuales hemos estado inmersos la política española en los últimos 15 o 20 años. Mire, en primer lugar, cualquier política supuestamente activa de empleo, que en muchos casos han sido pasivas de empleo, tiene que estar vinculada a resultados. Práctica completamente ajena a lo que ha habido en España en los últimos años, a la reducción de los periodos de desempleo, a una inserción efectiva. Pida datos continuados en los últimos 10 años en el Principado de Asturias sobre inserción de desempleados de manera efectiva. En segundo lugar, seguimiento, ejecución y evaluación de estas políticas activas de empleo y transparencia. Olvídese, no existe tampoco. No existe en general en ninguna comunidad autónoma española. Si no hubiera sido imposible, en fin, el caso de los ERE hubiera sido imposible. Y Asturias no va a la zaga. En tercer lugar, tiene un componente grande de fraude, así como estábamos hablando del fraude que supone la titulitis y cómo, de alguna manera, la obtención de muchos títulos en estos momentos reglados en España no significan absolutamente nada. Aquí habría que decir también que en este viaje lo que ha caído es la calidad respecto a los títulos expedidos o a los cursos hechos o a las certificaciones realizadas. Esto, paradójicamente, ¿a quién perjudica más? A los que tienen menos recursos económicos, que tienen en la formación la posibilidad de ascenso social. Porque lo mismo que una buena escuela pública es un elemento fundamental para el ascenso social y, por tanto, es una escuela que debe atender a la diversidad, pero también tiene que ser exigente para que aquel que tenga talento pueda promocionarse, las políticas activas de empleo también deben primar a aquel que tiene menos recursos, pero que, por otro lado, se esfuerza. Nada de esto funciona cuando existe un falso igualitarismo. Otro elemento, la personalización, la individualización de las políticas no ha existido. Aquí hemos hablado muchas veces de perfiles estadísticos, de necesidades específicas de los empleadores, de los tejidos productivos. Se han llevado políticas generalistas al margen del tejido producido. Por eso, claro, ahora podemos encontrarnos con la paradoja de que resulta que estamos todo el día leyendo en la prensa, lo cual para muchos jóvenes y para muchos desempleados es un insulto, que resulta que no hay profesionales en Asturias. Que resulta que hay un montón de... Y además que no hay profesionales de profesiones bien pagadas. Esto es un disparate. O sea, yo si tuviera 25 años tendría un cabreo encima impresionante. O sea, ahora resulta que han fallado todos los mecanismos de orientación, de reciclaje, tenemos una superuniversidad, pero resulta que ahora... O sea, que en el fondo no hay profesionales, es decir, que en el fondo la culpa es tuya. Que no te has formado en lo que debías.
Esto traerá cola. Por tanto, la adaptación de las políticas activas de empleo a los territorios. Hemos hablado aquí muchas veces de lo que han significado en Asturias las políticas activas de empleo relacionadas con los municipios, que no las hace nadie en Europa. Y les voy a decir una cosa. Esta directiva que se ha consensuado con la Conferencia de Presidentes y con las comunidades autónomas, ha habido consenso. Qué raro. ¿Y sabe por qué ha habido consenso? Porque los fondos que vienen de Europa lo han exigido. Han exigido estos puntos, sí, como la especialización inteligente. Nosotros entramos en la especialización inteligente cuando nos dimos cuenta que para poder recabar fondos de la Unión Europea necesitábamos especializarnos. Y aquí exactamente lo mismo. Mire, de coordinación entre las políticas activas de protección económica frente al desempleo y otras prestaciones públicas de protección social. Coordinación de las políticas activas de empleo. Sería interesante hacer un chequeo, por ejemplo, respecto al salario social y las políticas, efectivamente, de empleo de los ayuntamientos. ¿Qué estamos generando? Ya se ha pedido aquí en varias ocasiones una evaluación. A ver si no hay redundancias, no hay descoordinaciones y, en el fondo, lo que estamos haciendo es un círculo vicioso. Porque, claro, como no tenemos datos ni tampoco somos capaces de poder evaluarlo, fomento de la cultura emprendedora, modernización de los servicios públicos de empleo, ir por la línea de la orientación, no insisto más porque, mire, vamos a apoyar su propuesta. Pero le voy a decir una cosa, olvídese, primero porque el plan, mira, su propuesta tiene un fallo. Seguramente un plan anual no sería suficiente para esto, tendría que ser de más de un año. Pero el plan tiene que tener de fondo estos principios que acabamos de comentar aquí. Y eso significa, en estos momentos en Asturias, una revolución radical de las políticas activas de empleo. Gracias, señor.